Hola, buenos días. Comenzamos la semana 6 dedicada al arte egipcio. Este vídeo he decidido ponerlo en blanco y negro, así ver si así me toman un poco más en serio, ¿no? Por eso de que el hombre no se alegra infantilmente con colores. Mm, el arte egipcio es el principio de las historias oficiales del arte porque la civilización egipcia ha sido estudiada por todos los pueblos posteriores. Hay que entender también que la civilización egipcia es una civilización milenaria, o sea, hubo más tiempo de civilización egipcia de lo que lleva, por ejemplo, el cristianismo, que lleva 2 milenios escasos, ¿no? Los egipcios estuvieron varios milenios reinando sobre la ribera del río Nilo. La civilización egipcia es una de las primeras civilizaciones neolíticas, es una civilización fluvial, es decir, que se eh, construye en torno a un gran río, el Nilo, que tiene la característica, el Nilo tiene unas características especiales que no tienen casi ningún río, que no tiene casi ningún río en el mundo, que es que una vez al año crece, se desborda y esto hace que la tierra de las riberas del Nilo sea especialmente rica para la agricultura. O sea, la vida en el Nilo es muy fácil. La tierra se cultiva de una manera muy fácil y da mucho fruto y muchos excedentes de fruto, con lo cual da pie al crecimiento de una cultura en la que puede haber comercio porque le sobran la agricultura, en la que necesitan un ejército para defenderse, para que la gente no les robe sus cultivos y entonces en torno a esto pues va surgiendo, como digo, la primera gran civilización de la historia de la humanidad. Primera así como importante. ¿Qué más? Lo que une a todo este vasto territorio y a todos estos siglos y milenios bajo una misma nomenclatura, bajo lo que podemos llamar civilización egipcia, es una idea básica, o sea, muchas más cosas que se derivan de aquí, ¿no? Pero lo principal es la idea de que el faraón, el rey, es un dios en la tierra. Y por lo tanto hay que rendirle culto y cuidarlo porque es como es la máxima autoridad, no solo la máxima autoridad civil, sino también la máxima autoridad religiosa. Bajo esta idea se construye, como digo, toda la religión y todas las creencias y las construcciones artísticas y sociales de la civilización egipcia. Un, yo podría, como les digo en el material que he puesto en el Moodle, yo podría grabar 1 millón de vídeos hablando sobre Egipto, porque Egipto es como la civilización más estudiada de todas las civilizaciones, por lo que hay mucho material y muchas cosas que decir acerca de las pirámides, de los faraones, de los ritos funerarios. Pero sin embargo, por suerte, hay una estudiosa, una egiptóloga, la doctora Johan Fletcher, que es una británica que es ahora mismo una de las personas que más saben sobre el Antiguo Egipto y hace documentales además de escribir libros y los documentales son muy buenos. Es ella en Egipto explicándote las cosas con un estilo súper didáctico pero también profundo, ¿no? Tiene varios documentales. En el Moodle les he dejado principalmente uno que es sobre 4 mujeres, se llama Las Reinas Perdidas de Egipto, sobre 4 mujeres egipcias, que es como en clave feminista, ¿no? Recuperar la historia de esta civilización a partir de sus mujeres. Me parece muy interesante y algunas de ustedes me habían pedido que diera más material feminista. Y aparte tiene una serie que ya es como súper completa, que son 4 capítulos de 50 minutos. Si estamos viendo series todo el rato de cualquier cosa, por favor, tómense el tiempo de ver esta serie, que son 4 capítulos y así saben todo de Egipto, todo así general, pero bastante completo, ¿no? Desde el principio de las pinturas rupestres de Egipto hasta Cleopatra, ¿no? Que es la última faraona, la última reina. Además de esos documentales que les recomiendo, les aconsejo y casi que les obligo a verlo, les he dejado material sobre el libro de los muertos, porque el libro de los muertos no lo explica muy bien Johan Fletcher en el documental y es crucial para entender el arte egipcio, ¿no? El libro de los muertos no es un libro propiamente dicho, es más bien como una colección de sortilegios. Los sortilegios son conjuros mágicos. Era como la, sí, la lista de conjuros mágicos que todo ser humano, que todo difunto debía conocer a la hora de la muerte para poder pasar al más allá.
Entonces se han encontrado muchas copias porque todo el que tenía dinero necesitaba enterrarse con el libro de los muertos y no solo se escribía en papiro, sino que se escribía en las paredes de la cámara funeraria y se escribía incluso en las vendas de las momias. Cuando momificaban al difunto, le escribían los sortilegios en las vendas para que por si acaso el difunto cuando despertara no se acordaba que tuviera como la chuleta o como le llaman aquí, la polla, ¿no? Que tuviera ahí como para ver lo que tenía que decir y así poder hacer el paso al más allá. Uno de los sortilegios más importantes de este libro de los muertos es el del pesaje del alma, que es el que cuenta lo que pasa cuando el difunto pasa a la otra vida, ¿no? Para los egipcios no había esta dualidad cuerpo-alma, sino que había como tres elementos. Estaba el cuerpo, que es el Ka, el alma, que es el Ba, y además estaba la sombra. Lo que dicen es como que cuando uno muere, el alma copulaba con el cuerpo, o sea, tú haces el amor contigo mismo y gracias a eso se forma el Aj, que es como el ser que ya pasa al otro mundo. Pasas al otro mundo y entonces se pesa tu alma, se pesa tu corazón, que es la representación de tu alma, la representación de tu persona. Se pesaba en una balanza, que es como el origen del símbolo que seguimos utilizando de la justicia con una balanza de dos platos. En un plato se ponía el corazón del difunto y en otro plato se ponía una pluma de avestruz que representaba la justicia propiamente dicho, ¿no? La pluma de Mat, que era la diosa de la justicia. Si el corazón pesaba más que la pluma, ibas al infierno. Pero si pesaba lo mismo, eras reivindicado como Dios y ibas como al cielo, ¿no? Como te convertías en Dios. Esta idea ha sido también heredada por el cristianismo de alguna manera y por muchísimas otras religiones que beben de esta idea del purgatorio, ¿no? De que cuando uno muere, evalúan su espíritu y sus acciones y ahí se decide si va al cielo o al infierno, o sea, si te condenan o te reivindican. ¿Qué más quería decir yo de este momento del pesaje del alma y del libro de los muertos? Bueno, eso. Principalmente les he dejado un videito de una youtuber que se llama La Gata Verde, es muy probable que ya la conozcan, que justo habla del libro de los muertos y lo explica mucho mejor que yo, así que se lo ven. Y un artículo de la National Geographic, que no suele tener buenos artículos, pero tiene muy buenas fotos. Entonces ahí pueden ver imágenes de las joyas funerarias que llevaban los egipcios a sus entierros. Otra cosa que quería comentar aquí, que no aparece muy bien en el documental, es el mito genésico. Y para hablar del mito genésico, primero quiero hacer como una introducción. La egiptología, es decir, la ciencia que estudia al antiguo Egipto, es una ciencia que surgió en el siglo XIX, en la época victoriana, en la época británica victoriana, que todo el mundo sabe, no hay duda alguna, es la época de la historia de la humanidad más pacata, más mojigata y más retrógrada en cuanto al sexo como digo, de la historia de la humanidad. Esto significa que los egiptólogos, cuando iban a las excavaciones y estudiaban el Antiguo Egipto, no veían o borraban o obviaban todo el carácter sexual de esta civilización. Y entonces hemos heredado toda una ciencia egiptóloga y toda una historia del arte y toda una historia general de Egipto en la que todos los aspectos sexuales están omitidos y parece que eran como seres puros que tenían unas relaciones de parentesco iguales a las nuestras. Y para nada es así. O sea, las nuevas interpretaciones de las escrituras y los nuevos historiadores han sacado a la luz un montón de aspectos que han sido omitidos y que nos dicen, que nos hablan mucho de esta civilización que se diferencia, como digo, en los términos de parentesco de la nuestra y se diferencia, por supuesto, de las prohibiciones y los pecados que nos ha impuesto el cristianismo, ¿no? Porque esto es mucho antes de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, era muy común en el Antiguo Egipto, y está reflejado en los árboles genealógicos y en las escrituras, que los faraones se casaran con sus hermanas o se casaran con sus hijas y que hubiera ahí como una relación incestuosa que para los egiptólogos eran errores, ¿no? Esto se han tenido que equivocar en las escrituras o es que se llamaban igual, pero no. O sea, era muy común el incesto y la endogamia. Y aparte había sexo por todos lados, como esto que os he contado de que el alma y el cuerpo tenían que copular entre ellos para poder pasar al más allá. Hay como muchos aspectos fundamentales de la civilización egipcia que están basados en el sexo y que nunca nadie nos ha contado. Por ejemplo, el mito genésico, el mito de la creación del mundo de los egipcios, es
como muchos otros mitos, es que al principio de todo, al principio del mundo, no existía nada, solo existían aguas, existían en este caso las aguas del Nilo, y en un momento las aguas se retiran y surge una montaña con forma de pirámide, el piramidón que le llaman, en medio del Nilo donde hay un dios primigenio, un dios al que nadie ha creado, un dios único. Este dios se llama Atum, A-T-U-M, Atum, es el primer dios, como digo, al que nadie ha creado, que está solo en el mundo y hace lo que normalmente hace cualquiera cuando está solo y aburrido en el mundo, que es echar mano de la masturbación. Atum se masturba, se hace una paja y de su semen surge la primera pareja de dioses, de los que van a salir otros dioses, de los que va a salir al final toda la humanidad. El origen del mundo para los egipcios es un dios masturbándose, es una paja. Y esto obviamente nunca nadie nos lo ha contado, pero es genial, ¿no? Es como nos parte la cabeza en dos. Como digo, de este semen de Atum masturbándose surge una pareja de gemelos, de dioses, que serán Sut y Tetnut. Sut es la diosa del aire y Tetnut el de la humedad. Esta pareja de gemelos van a copular entre sí. Como digo, es súper común en Egipto que los gemelos sean hermanos y pareja, y que los hermanos tengan sexo entre ellos. Y de Sut y Tetnut va a salir otra pareja de gemelos que van a ser Get y Nut, que es la tierra y el cielo. Estos a su vez van a volver a copular y van a tener dos parejas de gemelos, es decir, 4 dioses más de los que luego va a salir toda la humanidad. Estos 4 dioses van a ser Isis y Osiris y Set y Netfis. Isis y Osiris son de los dioses más importantes, o por lo menos los más famosos, los más conocidos de la historia de Egipto, y la historia de Isis y Osiris también es muy interesante, así que se la voy como a resumir. Isis y Osiris, como ya les he dicho, eran hermanos y eran pareja. Se dice en el mito, que esta es una cosa que me gusta mucho, una cosa muy bonita, que dentro del vientre materno, porque son gemelos, ya se amaban, ¿no? Como esta idea de que el amor fraternal y el amor carnal es una sola cosa, y dentro del vientre materno ya estaban abrazados y amándose la pareja de Isis y Osiris. Bueno, dicen que, como les he dicho, tienen otra pareja de gemelos que son hermanos, ¿no? Pues dicen que Osiris se quería acostar con Isis, pero se equivocó y se acostó con su otra hermana. Y Set, el marido de la otra hermana, se enfadó muchísimo por esto que había pasado, de que su hermano se había equivocado y se había acostado con la otra hermana, que no era su hermana, sino que era su esposa, y mató a Osiris. Osiris, pero no solo lo mató, sino que lo descuartizó en 26 piezas, creo, 26 partes, si no me equivoco, que son el mismo número de provincias que luego va a tener Egipto, y repartió todas las partes de Osiris por todas las riberas del Nilo. En este momento entonces Isis es la primera viuda de la historia de la mitología, es la viuda plañidera, la viuda que llora profundamente la muerte de su hermano, esposo, amante, y va como una loca llorando, recorriendo todo Egipto, toda la ribera del Nilo, recuperando las partes de su hermano o amante. Recupera todas menos una, que no la encuentra por ningún lado. Y adivinen cuál es la parte que no encontró del cuerpo de su esposo amante Osiris descuartizado. Pues sí, lo han pensado bien, el pene. El pene nunca apareció. Dicen que el pene, además, y esto se lo voy a comentar porque siempre están hablando ustedes de comida, el pene dicen que se quedó dentro del Nilo y se lo comieron los peces. Y por eso en Egipto tenían la prohibición de comer pescado. No podían comer pescado porque los peces se habían alimentado del pene de Osiris, y si te comías el pescado te ibas a comer al pene de Osiris y te iban a castigar los dioses. Entonces los egipcios no comían pescado. Pero bueno, dejando fuera la comida, que sé que les interesa más que el arte, Isis recupera todos los trozos de su esposo Osiris menos el pene. Y entonces decide, porque necesita reconstruir al esposo completo para intentar devolverlo a la vida, coge barro de la orilla del Nilo, un montón de tierra, hace un pene de barro, el primer dildo de la historia, se lo coloca a su esposo descuartizado y recompuesto, y al ponerle el pene de barro, Osiris resucita. Osiris resucita, pero Osiris no es el mismo dios que era antes, casi que un zombi, ¿no? Es un dios muerto y resucitado, y por esta misma razón no puede vivir en el mundo de los vivos, porque ya ha estado muerto. Entonces se va a convertir a partir de ese momento en el dios del inframundo.
que es el que te recibe cuando te mueres y es el que pesa tu alma, como les conté en lo del libro de los muertos. Bueno, en el momento en el que Isis le pone el pene a Osiris, tienen sexo y de ahí va a salir Horus, que es el dios halcón, que será como el heredero al trono. Pero bueno, eso ya es como historias de genealogías de dioses que tampoco quiero que ustedes se vuelvan locos. Pero como ven, la historia de Egipto está cargada de sexo bizarro además, ¿no? De un dios que se hace una paja, de otro al que le cortan el pene, otra que hace un pene de barro, que acaba, o sea, está todo lleno de un montón de historias que a los ojos de los primeros egiptólogos, que eran bien conservadores y bien pacatos, como digo, eran, o sea, es que ni siquiera les cabía en la cabeza, no es que ni lo leyeron y dijeron, ay, no, esto mejor no lo contamos, sino que casi que ni lo vieron, o sea, como que les pasó por alto porque no tenían casi que ni la capacidad de ver esto, ¿no? Bueno, tampoco quiero extenderme mucho más. Vean el documental, vean lo que le digo del libro de los muertos. Si llegan hasta aquí, comenten en YouTube o comenten en el chat qué les parece todo esto de Isis y Osiris. Y a lo largo de la semana intentaré mandarles imágenes a través del chat de WhatsApp de arte egipcio para que les vaya sonando en la cabeza, porque sé que como no hay tarea van a pasar un poco de mí. Listo. Nada, les quiero mucho, feliz semana, chao.